Hola a todos, compañeros. Hoy vamos a hablar, claro, de la reforma, recién aprobada reforma de la ley de tráfico. Esto ha sido como el parto de la burra, porque llevamos como 10 años detrás de la reforma. Finalmente este año se empezó con todo el procedimiento legislativo y finalmente a principio de este mes, de diciembre, se ha aprobado por el Congreso. El texto definitivo todavía no está publicado, pero bueno, sabemos en qué han consistido las reformas y podemos hacer un resumen, aunque luego igual tenemos que entrar en algún otro vídeo más en detalle en cada una de las reformas, por lo menos las que más nos importan. Podemos resumir las reformas digamos, en dos grandes bloques, las que son positivas para la seguridad vial y las que son negativas para la seguridad vial. Sorprende esto, ¿verdad? Que se pueda aprobar un texto sugerido por la Dirección General de Tráfico y aprobado por el Congreso, por el Legislativo, que pueda incluir elementos, reformas, artículos que pongan en riesgo nuestra seguridad. Pues sí, lo han hecho. Y ahora entraremos un poquito más en detalle. Bien, en lo positivo, ¿qué podemos valorar positivamente? Pues por una parte que se han aceptado dos reivindicaciones históricas de nuestro colectivo. Una, la legalización. Bueno, la aclaración de que los intercomunicadores de moto son legales. En el texto anterior, desde nuestro punto de vista, siempre han sido legales. Lo que pasa es que desde la Dirección General de Tráfico no se ha querido entender así. Se ha querido plantear, entender que un auricular o un casco de audio es lo mismo que un altavoz. Y el diccionario de la Real Academia lo deja bien claro, no es lo mismo. Y los tribunales también lo han dejado bien claro en varias sentencias. No es lo mismo y por lo tanto eran legales. Pero bueno, como se forzaba un poco la interpretación y se quería entender que no estaba claro, pues se ha aclarado y bienvenido sea y lo agradecemos. ¿Qué segunda reivindicación histórica han incluido en el texto de la ley? Pues la regulación de los cursos de conducción segura de motocicletas. Ahora, por fin, son unos cursos que como sabéis, llevamos impartiendo desde el año 2006, pero hasta ahora no había un reconocimiento legal del concepto de curso de conducción segura de motocicletas. Con esta reforma se incluye pues la regulación legal de la impartición de este tipo de cursos, no de todos estos cursos, sino de aquellos que quiere incentivar la Administración, la Dirección General de Tráfico, con muy buen criterio desde nuestro punto de vista, y que la forma de promoverlos va a ser digamos, premiar a aquellos que superen los cursos, no los que lo hagan sin más, no los que asistan sin más, sino aquellos que superen este tipo de cursos, que son totalmente voluntarios, pues con la adición de hasta 2 puntos en el permiso de conducir por puntos. Bien. Hasta aquí la parte más positiva de todo, en relación con lo nuestro, con nuestras reivindicaciones históricas. Hay otra serie de reformas que también son positivas, como por ejemplo el hecho de prohibir definitivamente el que los patinetes, los vehículos de movilidad personal en general y las bicicletas puedan circular por la acera, que son pues un clarísimo riesgo para todos los peatones, que al final todos somos peatones. Por otra parte, se obliga también ya por fin a que los usuarios de UMP, de los vehículos de movilidad personal, lleven casco, algo lógico. No sé si recordaréis que la Asociación Mutua Motera, hoy Asociación Nacional de Motoristas, hicimos ensayos de impacto conforme a la normativa aplicable a los guardarraíles, a los SPMs, a los sistemas para protección de motoristas, en la que demostramos que un impacto con casco integral homologado a 25 km por hora era mortal para un motorista. Pues imaginaos lo que puede ser ese mismo impacto sin casco, a cabeza descubierta, pues más mortal todavía, ¿verdad? Bien, pues hasta ahora no era obligatorio, a partir de ahora ya va a ser obligatorio. También se van a imponer como obligatorios los sistemas de prueba de alcoholismo, o sea, de antiarranque en vehículos de transporte de pasajeros, es decir, cuando un conductor se suba a un autobús, antes de poder arrancarlo, pues tendrá que soplar y si sale negativo, es decir, si no ha bebido alcohol, pues podrá funcionar. Esto pues consideramos que es algo que hoy día la tecnología lo permite y lógicamente pues se debe implementar. Se recogen por primera vez los vehículos de conducción automatizada, lo cual pues también está muy bien porque están llegando ya y por lo tanto se tienen que regular. Se incluyen dentro de las infracciones graves pues otra reivindicación que no es histórica pero que hacíamos desde el colectivo, y es que
que el uso del móvil dentro del casco, esto que habréis visto sobre todo en algunos repartidores que lo llevan encajado dentro del casco para poder ir hablando mientras conducen. Bueno, pues esto se ha prohibido porque lógicamente no tiene sentido, porque pone en riesgo la seguridad del propio usuario y de los demás, porque puede ocasionar un accidente. El mal uso o el no uso del casco se incrementa la sanción, ahora pasa de 3 a 4 puntos. Arrojar cualquier objeto que pueda suponer un obstáculo en la libre circulación. Esto ya estaba realmente regulado. Lo que ahora se hace es que se pasa de ser infracción grave a infracción muy grave el arrojar cualquier tipo de elemento que pueda, pues, causar un accidente, causar incendios, la típica colilla, etc. De manera que ahora ya pasa a ser muy grave. Entra como infracción grave también no respetar las normas de bajas emisiones, ya sea en episodios concretos o entrar en una zona de bajas emisiones con un vehículo que emite más emisiones valga redundancia, de lo estipulado. Copiar en los exámenes con un intercomunicador y este tipo de cosas, ¿no? Bien, una cosa curiosa es que a partir de ahora en las denuncias sabréis que las denuncias las puede hacer de oficio la policía, porque es su función, lógicamente, cuando viene una infracción, pero también la podemos hacer cualquier ciudadano. Dentro de ese ámbito de cualquier ciudadano estaban los empleados de la zona SER, de la zona azul, la zona verde, que si veían, observaban una infracción de tráfico o una infracción de aparcamiento, podían denunciarlo. Lo que pasa es que su régimen era como el de cualquier otro ciudadano, es decir, se tenían que identificar con nombre, apellidos, DNI, etc. A partir de ahora de la reforma ya se les va a tratar a efectos de identificación como si fueran un agente de la autoridad, es decir, podrán identificarse con su número de empleado, sin necesidad de tener que dar sus datos personales. Con lo que quiere decir que nos vayamos preparando, porque se van a empezar a utilizar a este tipo de empleados como denunciadores, como si fueran agentes de tráfico, aunque no lo sean, a efectos de denuncias de infracciones, ¿de acuerdo? Por otra parte, como sabéis, desde hace ya tiempo, cuando se comete una infracción de tráfico en un país miembro de la Unión Europea, hay un convenio que permite facilitar la información del infractor al estado o al estado donde está matriculado ese vehículo, donde está residiendo ese infractor, y con el fin de que cuando viajamos al extranjero o viajan extranjeros a nuestro país y cometen infracciones, pues no se vayan de rositas, es decir, que cometan donde cometan la infracción, al final se imponga la sanción. Bien, pues este intercambio de información transfronteriza, perdón, se va a ampliar también a aquellos que se salten los peajes, es decir, aquellos que vayan a un peaje pasan por una autopista, una autovía con peaje, y no pague ese peaje, se salte la barrera. Pues bien, hasta ahora esta información no se transfería a cualquier otro estado miembro, y a partir de ahora sí se va a transferir. Bien, también se incluye la posibilidad de que los empresarios puedan consultar a la Dirección General de Tráfico si sus empleados tienen en vigor el permiso de conducir, siempre y cuando sea necesario ese permiso de conducir para trabajar. Y además se establece ya por fin también la colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico. Esto tiene una utilidad muy evidente, y es que cuando a alguien se le incapacita pues para trabajar, y esa incapacitación implica una incapacidad también para conducir, pues lógicamente la Dirección General de Tráfico tiene que saberlo para poder suspender o retirarle el permiso de conducir, porque obviamente si físicamente no puede conducir, pues no debe hacerlo. Y ahora vamos ya al fin a qué reformas o qué elementos permanecen en la ley de tráfico que son negativos para la seguridad vial. Bien, pues la primera reforma, la más llamativa, la que más polémica ha traído, es el famoso margen de 20 km por hora para adelantar en carreteras convencionales. No vamos a abundar más en esto porque ya hemos dedicado otros vídeos a esta temática. Lo único es resumir esto en que hasta ahora, todavía con la legislación en vigor, podemos superar en 20 km por hora la velocidad máxima de la vía en carretera convencional para efectuar un adelantamiento. ¿Qué objetivo tenía esto? Pues muy sencillo, reducir el tiempo y el espacio dedicado a desarrollar un adelantamiento, que es una de las maniobras más peligrosas que se pueden hacer en carretera. Bien, pues esto se lo han cargado. Y ya en el anterior vídeo, que podéis ver aquí,
explicábamos cómo y por qué. Es decir, además lo reconoció el director general de tráfico, el señor Navarro, y es que, bueno, pues tienen un problema con el tema de los radares, sobre todo con los radares de tramo, que cada vez van a ser más abundantes en nuestras carreteras. Y ese es prácticamente el único motivo, porque aunque los ponentes de los distintos partidos políticos y sobre todo los de aquellos que los defendían, los del gobierno, pues planteaban que era por motivos de seguridad vial, los estudios que hay demuestran que no es así. Todas las organizaciones, prácticamente sin excepción, que nos dedicamos a la seguridad vial, no solo los motoristas, sino automovilistas, etcétera, tenemos claro que esto va a perjudicar la seguridad vial y bueno, pues y realmente además recordamos que el director general de tráfico en ningún momento mencionó en su comparecencia ante el Senado que el motivo por el cual querían retirar este margen tuviera relación alguna con la seguridad vial. En ningún momento lo dijo. Solamente argumentó el tema de los radares, que somos el único país de Europa que tiene esta medida y poco más. Es decir, claramente va a perjudicar la seguridad vial y además ahora se va a presentar un problema que no sabemos si han tenido en cuenta, pero casi que podríamos asegurar que no han tenido en cuenta. Y es que cuando se señalizan las carreteras, se tiene que tener en cuenta para implementar esa señalización, ya sea vertical u horizontal, la normativa de tráfico. Lógicamente, para establecer que en un tramo en concreto se puede adelantar, hay que tener en cuenta a qué velocidad se puede adelantar. Y para pintar digamos, las líneas discontinuas, para poner las señales verticales en las que se determina que se puede adelantar, se tiene en cuenta el espacio que se tiene que recorrer y la velocidad máxima a la que se puede circular. Bien, pues ha tenido la Dirección General de Tráfico, ha tenido la Comisión de Seguridad Vial del Congreso en cuenta que ahora se va a tener que repintar todas las carreteras secundarias del país. Para mí que no. De hecho, hemos hecho consultas a alguna administración de carreteras, a algún titular de la vía, a los técnicos, y así como en otras reformas nos reconocen que sí se les ha consultado antes de meterse en una reforma, por ejemplo, cuando se bajó de 100 a 90 la velocidad máxima genérica de las carreteras convencionales, pues en este caso no se les ha preguntado. Por lo menos aquellas a las que hemos consultado nosotros no se les ha consultado. Y son titulares, no vamos a mencionar nombres, pero son titulares de vías que habitualmente son consultados cuando se produce una reforma de este tipo. Quiere decir que muy probablemente la Dirección General de Tráfico y los políticos que han aprobado esto no han tenido en cuenta el coste que esto va a tener ahora, si es que se hace. Porque si no se hace, obviamente no va a tener ese coste, pero nos vamos a encontrar con que muchos tramos están pensados para adelantar a 110 km por hora y nos vamos a encontrar con que ahora, si hay que adelantar a 90, no hay espacio suficiente para adelantar, generando un riesgo enorme de colisión y de siniestro de tráfico. Bien, pues esta es otra de las perlas que nos vienen con esta reforma. Bien, en segundo lugar, así como hemos valorado positivamente el tema del casco en los vehículos de movilidad personal, valoramos muy negativamente que se mantiene la posibilidad de que los ciclistas en ciudad no lleven casco. ¿Nos podemos explicar por qué? Yo no lo veo. Bueno, sí sabemos por qué, pero desde luego no tiene ningún tipo de criterio basado en la seguridad vial. A ver por qué un vehículo de movilidad personal, un patinete eléctrico, hablando en plata, que puede alcanzar una velocidad máxima de 25 km por hora por ley, el usuario tiene que llevar un casco, cosa que nos parece lógica, porque ya hemos visto que a 25 km por hora un golpe en la cabeza es mortal, y sin embargo un ciclista que puede alcanzar los 50 km por hora de velocidad máxima a la que se puede circular en ciudad, resulta que un ciclista no tiene que llevar casco. Los únicos que van a estar obligados a llevar casco si llevan una bicicleta son los menores de 16 años. ¿Qué pasa? Que un chaval de 18 años o una persona de 50 tenemos la cabeza suficientemente dura como para aguantar un impacto a 25 o a 50 km por hora? Pues no. ¿Por qué se hace esto? Lo analizaremos con más detalle en otro vídeo. Pero el motivo es claramente económico. Exclusivamente económico, y que la administración pues, es débil ante determinados grupos de presión que están de moda. Única y exclusivamente. Ese es el motivo. Debilidad. Bien, y
Otra de las reformas que desde nuestro punto de vista pues es una barbaridad para la seguridad vial es la obligación que va a existir a partir de ahora de señalizar las indicaciones de tráfico, aquellas que vayan con texto, en 2 idiomas, en aquellas comunidades autónomas donde hay una segunda lengua oficial. Bien, vamos a ver, el concepto de una señal de tráfico es transmitirnos una información clara, concisa, que nos permita entender lo que ahí dice lo antes posible, para evitar distracciones. ¿Qué sentido tiene que nos tengan que poner las indicaciones de tráfico en 2 idiomas? En España, todos los ciudadanos de este país sabemos castellano. Es el idioma común. Con un solo idioma nos transmiten la información que es necesaria transmitir. ¿Qué sentido tiene obligar a poner 2 idiomas? Lo único que nos obliga a esto es a tener que leer o intentar leer más texto cuando vamos circulando con nuestro vehículo. Y eso nos puede generar una distracción. Tener que alimentar los complejos de determinados políticos, tener que politizar, tener que aceptar que politicen hasta el tráfico, nos parece absolutamente lamentable, sobre todo si nos perjudica a los ciudadanos, si nos perjudica a nuestra seguridad vial. Señores políticos, hagan política en cosas que puedan ser productivas o en cosas que no nos perjudiquen al menos, pero no en esto, porque en esto nos va la vida a todos. Y por otra parte, hay otra cuestión, dos cuestiones más que no son objeto de reforma, pero que se mantienen mal como ya estaban antes. Por una parte, se reforma el artículo 20.1, que prohíbe la circulación de los vehículos de movilidad personal por autovías y autopistas. Lógicamente, un vehículo que no pueda superar los 25 km por hora y que además es tremendamente vulnerable porque prácticamente es como si fuera un peatón, no tiene ningún tipo de protección, no se puede permitir que circule en una vía a la que los vehículos van, la inmensa mayoría, por encima de 100 km por hora. Bien, sin embargo, sí se sigue permitiendo que las bicicletas puedan circular por autovía, algo que nos parece absolutamente bárbaro. Bárbaro desde el punto de vista de la seguridad vial, porque precisamente los ciclomotores tienen prohibido circular por autovía y por un criterio que es lógico. Un ciclomotor no puede superar los 45 km por hora por ley y por lo tanto no puede circular en una vía a la que la velocidad mínima de circulación es 60, porque el diferencial de velocidad genera un riesgo para el propio usuario del ciclomotor que no se debe producir y para el resto de usuarios de la vía. Pues con más razón una bicicleta, que por regla general va a circular también muy por debajo de esa velocidad. La mayoría va a circular en torno a los 20-30 km por hora. Solo profesionales y en determinadas circunstancias van a poder circular a más de esos 30, 35, 40 km por hora. Por lo tanto, permitir que un ciclista sí circule por la autovía y un usuario de ciclomotor no, aparte de discriminatorio, nos parece una auténtica barbaridad desde el punto de vista de la seguridad vial. Y aquí volvemos a demostrar cómo las reformas y la legislación no se hacen en virtud de criterios técnicos, sino en virtud de, bueno, pues ante qué colectivo, ante qué lobby me siento más fuerte o más débil. Y está claro que ante el colectivo de los ciclistas la administración es tremendamente débil, sencillamente porque están de moda. Y todo lo que haga o diga la bicicleta, pues se entiende políticamente correcto, aunque sean auténticas barbaridades como esta. Y ya para terminar, tenemos otra reforma que se produjo pues, en la época de María Seguí como directora, en la época del PP, y fue la reforma de la responsabilidad ante siniestros provocados como consecuencia de atropello de especies cinegéticas. Anteriormente, cuando se producía un siniestro de este tipo, por regla general, sobre todo si estábamos en el entorno de un coto de caza, pues el responsable era el dueño del coto. El dueño del coto porque tiene obligación de tenerlo vallado, de tener una serie de medidas de seguridad para impedir que los animales pues, crucen la vía. Tienen que habilitar pasos de animales para que no tengan la necesidad de cruzar la vía y generar un riesgo de colisión. Como esto resultaba tremendamente caro para los dueños de los cotos, porque primero tenían que mantener el vallado en condiciones óptimas, tenían que mantener un seguro de responsabilidad civil que les costaba un dineral, pues en el mandato de María Seguí se reformó la ley y se determinó una barbaridad como es el hecho de presumir por ley
que en caso de un atropello de especie cinegética, el responsable es el conductor del vehículo. Y da igual todo lo demás. Salvo en determinadas circunstancias muy concretas en que se esté produciendo pues, caza en ese día o el día anterior y tal, en el resto de los casos, por ley se determina que, pase lo que pase, sea como se produzca el siniestro, el responsable es el conductor del vehículo, lo cual es una presunción de culpabilidad claramente contraria a nuestra Constitución. Y sin embargo, esto se aprobó en el Congreso por todos los partidos, es verdad que fue una propuesta del PP en aquel tiempo, pero se aprobó por todos. Es decir, todos son culpables. ¿Se podría haber aprovechado esta reforma para devolver la constitucionalidad a la ley? No, no se ha aprovechado. Se podría haber hecho, pero no se ha hecho. De manera que esto es otro elemento más que tiene nuestra querida ley de seguridad vial, tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, que es claramente contraria a la seguridad vial y a los derechos básicos de los ciudadanos, que es, y sobre todo, un derecho tan fundamental como es la presunción de inocencia ante un siniestro, lo cual además nos deja indefensos, nos deja absolutamente indefensos, porque encima que somos víctimas se nos considera culpables. Y quiero terminar el vídeo con una reflexión. Hemos visto que hay 5 elementos que son claramente contrarios a la seguridad vial, 5 elementos dentro de esta ley, 3 que se introducen nuevos y 2 que ya estaban. Por hacer un resumen rápido, se elimina el margen de 20 km por hora para adelantar, se permite circular sin casco a los ciclistas en ciudad siempre que tengan más de 16 años, se permite circular a los ciclistas en autovía, se determina que por ley el atropello de una especie cinegética, o sea, el siniestro que se ocasiona como consecuencia de este atropello, pues por ley el culpable es el conductor, es decir, criterio absolutamente contrario a nuestra Constitución. Y el último era lo de las lenguas, que hay que utilizar en la señalización de tráfico. En aquellas que se tienen que rotular con texto, pues se obliga a que tenga que ir en las 2 lenguas oficiales que haya en aquellas comunidades autónomas donde haya una segunda lengua oficial. Bien, si uno de los criterios que utilizó el director para eliminar los 20 km por hora era que las excepciones a la norma matan la credibilidad, según nos dijo él literalmente, introducir en una norma cuyo principio fundamental es la seguridad vial, introducir elementos que van claramente contra la seguridad vial de los ciudadanos, ¿eso ayuda mucho a la credibilidad de la norma? Más bien, no solo perjudica la credibilidad de la norma, sino que perjudica la credibilidad de aquellos que hacen la norma, los políticos y los altos cargos, los responsables de la administración de nuestro país. Y claro, luego nos quejamos de que hay una enorme desafección por parte de los ciudadanos hacia nuestros representantes públicos. ¿Y cómo no la va a haber? ¿Cómo no la va a haber? Si es que son cosas de sentido común, es que no hace falta ser técnico para tener claro que una bicicleta circulando en autovía es una auténtica barbaridad, es un atentado contra la seguridad vial. Y como eso, el resto de los 5 elementos que hemos visto. Y por lo tanto, pues igual nuestros responsables públicos se lo tendrían que hacer ver. Si quieren recuperar la credibilidad que han perdido a pulso, igual se tendrían que centrar en legislar como mínimo con sentido común. Y bueno, y hacer honor por lo menos al título de la ley, que es que el título de la ley tiene al final y seguridad vial. Y bueno, y nada más, no os robo más tiempo, nos veremos en el próximo capítulo de Hablando Claro y seguiremos hablando claro. Gracias.